Buenas noches, bienvenidos una noche más en este jueves último de noviembre a Punto de Vista, el espacio en el que en 8 Televisión Cádiz intentamos analizar la provincia de Cádiz, la actualidad, el presente, el pasado también y el futuro y las perspectivas de futuro de la provincia de Cádiz con un personaje relevante de la política provincial. Hoy tenemos aquí al diputado de Podemos por la provincia de Cádiz, a Juan Antonio Delgado. Señor Delgado, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de este programa de Punto de Vista. Quería preguntarle, usted pertenecía a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, es guardia civil y está en Podemos. ¿Por qué eso le suena tan raro hoy día a la mayoría de españoles? Soy guardia civil, algunos dicen ex guardia civil, porque al haber pasado a la política, pero sigo siendo guardia civil, no en activo, pero sigo siendo guardia civil y estoy en Podemos, estoy muy orgulloso, estoy muy contento, lo mismo que mi compañero el GEMAR y otros muchos guardias civiles. Es decir, la Guardia Civil es un reflejo de la sociedad, nadie se piense que los guardias civiles son de derecha, de izquierda. La Guardia Civil es un reflejo de la sociedad y hay gente que es de izquierda, hay gente que es de derecha, en fin, una situación de normalidad democrática, ¿no? Y mi opción, bueno, pues fue me ofrecieron la posibilidad de poner mi granito de arena en Podemos y me gusta este partido. Sí, intento desde aquí, ahora desde el Congreso de los Diputados, pues aportar mi granito para mejorar esta sociedad, este país, pero bueno, en fin, quizá puede chocar un poco que uno de verde sea de Podemos, ¿no? Pero te puedo asegurar que a lo mejor a mí porque se me ve, porque soy diputado, pero que hay otros muchos guardias civiles y otros muchos policías que también son, en fin, que congracian con nuestro partido. ¿Cómo se gestó su fichaje por Podemos? Pues a mí, yo era portavoz, como usted ha dicho, de la Asociación Unificada de Guardia Civil y me tocaba ir por los platos de televisión a contar la situación de los guardias civiles y los policías, que ahora hablaremos también, ¿no? Y entre esos, bueno, pues igual me llamaban del gato al agua que me llamaban de Pablo Iglesias de Forapache. Es decir, yo tenía que ir a todos los sitios donde me llamaban. Entonces, bueno, pues un día me llamaron al Forapache, estaba allí Pablo Iglesias, que es el que lo presenta. A partir de ahí empecé a participar en esos debates, cuando había algún tema relacionado con Policía y Guardia Civil, y lo conocí a Pablo Iglesias y un día pues me llamó por teléfono cuando empezaron primero las europeas, después las andaluzas, y ya cuando con las nacionales pues me pidió que si quería en su lista. Me quedé blanco, como te puedes imaginar, porque soy un guardia civil, bueno, guardia civil o cualquier otra persona pues no piensa, ¿no?, que alguien lo puede llamar para participar en política activa y además sin tener ningún tipo de experiencia, pues ir en la lista con muchas posibilidades de salir, como así fue en las dos legislaturas, ¿no? Y así se gestó. Usted tuvo muchas posibilidades de salir, pero sin embargo fue el número 2 por la provincia. ¿Le sorprendió esto? Que dando un paso tan importante como el que dio usted, dejando la Guardia Civil para meterse en política, fuera el número 2. Pues la verdad es que no, porque tenemos a una número 1, que es Noelia Vera, que es una persona muy preparada. De hecho pertenece a la Ejecutiva Nacional del partido, es una persona muy válida y bueno, en fin, al final da igual que sea el uno que sea el dos. Es verdad que las encuestas en aquel momento daban muchas posibilidades incluso de tener un tercero la primera vez, ¿no? Es decir, que tampoco había posibilidad de no salir, ¿no? Y en la segunda pues igual, ¿no? Es decir, que sabíamos que siendo el 1 siendo el 2 pues íbamos a salir los dos, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final da igual que sea el 1 que sea el 2, lo importante es que trabajemos cada uno desde nuestro ámbito lo que podamos y Noelia lo está haciendo realmente bien. Además, una de las portavoces ahora que sale en todos los medios, está en la Ejecutiva Nacional, está luchando, haciendo, yo no sé dónde saca el tiempo, pero haciendo muchas cosas por la provincia de Cádiz, en fin. Además tenemos una sintonía muy buena, nos repartimos, digamos, de alguna forma el trabajo. Pues yo a lo mejor me quedo, como es lógico, más con el tema de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Defensa, que son las comisiones en las que estoy, el tema de militares, en fin, hace poco he estado en Senegal y en Mali visitando a las tropas, está también en Líbano, es decir, porque hay que estar al pie del terreno. Además, yo cuando era guardia civil, muchas veces, cuando me venía una patera por Barbate, claro, que yo he estado en Barbate, he estado en Conil, ¿no? Eso me ha hecho también, pues conocer bien la provincia de Cádiz, en un aspecto por lo menos, ¿no? Y yo decía, cuando viene una patera, aquí tienen que estar los políticos, es decir, para que vieran cómo, es decir, la situación que trabajamos, la situación que vienen los inmigrantes y tal. Y bueno, pues de alguna manera pues te sirvió de experiencia. Ahora me sorprende muchas veces cuando me veo en el escaño y digo, mira, pues yo soy uno de esos políticos que yo decía que tenían que estar aquí, ¿no? Cuando uno accede al Congreso, palpa que hay esa diferencia, esa distancia entre el político de toda la vida con la realidad, con lo que se vive. Por ejemplo, cuando llega una patera, como usted me decía, palpa que hay esa diferencia. Hay gente que está en el Congreso que realmente no sabe cómo se cuece la realidad.
Efectivamente, sí la hay. Además, piensa que en el Congreso de los Diputados, vamos, sin ir más lejos, el señor Rajoy lleva desde el año 78 o 79, es decir, y no se ha movido desde las administraciones, ¿no? Por tanto, la realidad que tiene él es muy diferente a la mía. No digo que ni que yo sea mejor ni que él sea peor, ¿no? Sí, pero claro que se pierde la realidad, ¿no? Si uno no pisa más la calle, si uno no está en más contacto con los ciudadanos, pues se pierde un poco si uno quiere también, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso una de las cosas que tiene Podemos, que es sabia nueva, gente diversa de todos los sectores, hay un guardia civil, pero también hay un juez, la primera diputada africana, ¿no? Es decir, de todo, una representación de todo, ¿no? A Podemos se le acusa de ser un partido muy crítico, pero sumido tan en la crítica constante que a veces se le olvida el papel constructivo. Yo le voy a dar la oportunidad de serlo. ¿Cómo se construye una provincia de Cádiz con empleo y desarrollada? Hemos venido para ser críticos, es decir, para ser complaciente no, porque eso ya tenemos mucho, ¿no? Entonces hemos venido para ser críticos y para hacer crítica constructiva, y tenemos un programa electoral en la que se recogían todas esas propuestas, ¿no? Entonces tenemos miles de propuestas. Yo me acuerdo cuando nos decían que estábamos locos cuando presentamos lo de la renta mínima garantizada, dinero para todo el mundo. Pues ya en el Congreso otros partidos políticos nos han copiado esa propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos decían que estábamos locos y ahora ya están copiando esa propuesta, ¿no? Bueno, pues la provincia de Cádiz siempre hay que hacer un análisis. Es decir, no es mirar el pasado, es saber hacer un análisis para saber de dónde venimos, qué se ha hecho y qué posibilidades tenemos, y a partir de ahí hacemos una propuesta, ¿no? La provincia de Cádiz es una provincia rica en cuestiones naturales. Somos la provincia que tiene más horas de sol al año de toda España, ¿no? Es decir, y no somos número uno, no somos pioneras en energías renovables, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso? Somos, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el Parque de los Alcornocales, donde se produce el 80 o 90% del corcho. Lo cogemos, lo llevamos a Lisboa, allí lo manufacturan y le compramos después los productos. Y allí en el Gibraltar, que además yo las he visitado, hay 2 fábricas que están cerradas. Es decir, ¿esto cómo se hace? ¿Qué se ha estado haciendo aquí, no? Las infraestructuras es muy importante. Todavía tenemos el desdoble de, en fin, la autovía que ha finalizado en Vejer, y ahí ya no sabemos cuándo va a llegar Barbate. Tenemos el tren Algeciras-Bobadilla sin electrificar, es decir, que estamos utilizando gasoil, un tren que va a 30 por hora para llegar a uno de los puertos más importantes de Europa, al puerto de Algeciras. El tranvía de San Fernando Chiclana a Cádiz, ¿cuántos años lleva? Así podíamos seguir con muchas cosas, ¿no? Los últimos presupuestos han bajado en la provincia de Cádiz. Es decir, habrá crisis, ¿no? Es decir, pero si hay crisis, tienes que bajar donde estés mejor, no donde esté peor. Cádiz es una de las provincias, hablando en términos macroeconómicos, si no es la más pobre, de las más pobres. La más rica creo que es Álava, ¿no? Entonces esa es de la política que se ha hecho aquí durante muchos años. Claro que hay muchas propuestas, plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz, infraestructura, que llegue el AVE a Cádiz, una provincia con tanta riqueza en el tema turístico, por ejemplo, que es puntera, que está de moda, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo quiere venir a Cádiz. Yo ahora que paso mucho tiempo en Madrid, voy de Cádiz, y todo el mundo conoce Cádiz, todo el mundo le encanta Cádiz. No me he encontrado con nadie que me diga, y además valoran cómo se come, cómo vivimos, cómo nuestras playas, es decir, somos ricos en eso. Es decir, cómo eso no se aprovecha más de lo que se tenía. ¿Cómo es posible que en esta provincia los hoteles cierren cuando todavía hay sol? Es decir, es que esto en Alemania piensan que estamos locos. En materia renovable, en Alemania, por ejemplo, hay un pueblo que vive del sol, que es decir, en el tema de utilizar los recursos naturales. Y aquí en la provincia de Cádiz, que tenemos sol prácticamente todo el año, tendríamos para vivir nosotros y para vender, ¿no? Es decir, pues eso es lo que hay que hacer, reindustrializar, poner infraestructura, cuestiones de planes de formación. Ya sabemos cómo han acabado aquí los planes de formación, vaya competitiva, muchos de ellos en casos de corrupción, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hay que hacer para esta provincia, en una provincia, insisto, rica. Lo que pasa que ha sido siempre abandonada de la mano de Dios. Es la provincia que tiene más paro de España, y pues hay que ponerse a trabajar de verdad. ¿Ese cambio llega desde las infraestructuras o desde un cambio de mentalidad, no solo de los políticos que gobiernan, sino también de la ciudadanía, para hacer las cosas de otra manera? ¿Cómo llega de esas dos maneras? De todo un poco, pero desde luego lo que no podemos hacer los políticos es echarle la culpa a la gente.
Es decir, la gente no se elige para que nosotros construyamos, ¿no? Y lo que no se pueden poner a dirigentes, como ha pasado en esta provincia, pues que se han quedado con el dinero de formación, que han mentido. Es decir, en el caso de los astilleros, bueno, pues tú te vas a los astilleros y nombras a Felipe González. Ya sabes los que te van a decir, ¿no? Es decir, el que vino a una reindustrialización, no sé, se cargó los astilleros, ¿no? Es decir, pues hay que poner sobre todo responsables políticos que estén implicados con la provincia de Cádiz, y sabemos que no es fácil, es decir, de hoy a mañana no vamos a crear trabajo no, pero hay que ponerse a trabajar, y la infraestructura es muy importante. Es lo primero que te pide una empresa, un turista para viajar. Es decir, no es lo mismo llevarse 12 horas en un tren, que no sea el caso, ¿no? O que llegar en AVE en 3 horas y media, 4 horas desde Madrid o desde cualquier otro sitio, aeropuerto. Es decir, la infraestructura es muy importante, lógicamente. ¿Cuál es la principal debilidad de la provincia a sus ojos? Yo creo que infraestructura es muy importante. La infraestructura es la base de todo, ¿no? Es decir, nadie empieza una casa por el techo, ¿no? Todo el mundo, hay que empezar por la base. La infraestructura es muy importante. La provincia de Cádiz tiene una tasa de desempleo muy importante, sobre todo también del desempleo juvenil, y ahí entran también otros factores, como es la siempre cercana oferta, por lo menos en la provincia de Cádiz, del narcotráfico. Muchos jóvenes, al no tener empleo, acuden al narcotráfico como vía rápida de ingresos. Usted ha visto también esta realidad desde la Guardia Civil, cómo debe lucharse contra el narcotráfico para que no haya imágenes como la que estamos viendo en los últimos tiempos de alijos a plena luz del día en playas llenas de turistas. Pero eso viene después, es decir, cuando la gente ve que no tiene nada, entonces acude, pero la gente no acude. Es decir, yo muchas veces me llaman a programas a nivel nacional, oye, que nosotros en Cádiz no tenemos un virus de que nos guste traficar ni que nos guste la vida fácil. Nosotros somos como el resto de ciudadanos de este país o del mundo, ¿no? Es decir, pero claro, cuando uno no tiene cómo vivir, pues al final, si un padre de familia tiene que pagar su hipoteca, sus hijos, los estudios, la sanidad y tal, pues al final recurre donde no queremos que recurra, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en el caso de Barbate, pues tiene el paro juvenil llega al 70%, es decir, tenemos los 3 municipios con más paro prácticamente de España, los 3 municipios o 4 más pobres de España. Es decir, tenemos una situación bastante complicada. En la línea, los últimos episodios que hemos visto con el narcotráfico, que además Paco Vena, que lo conozco de cuando estaba en la actividad sindical, pues lo hemos invitado también al Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que todo eso, lo primero es que la gente tenga una salida. Es decir, lo que tú no puedes es separar África de Europa, porque estamos a 14 kilómetros, y allí se plantan pues el cáñamo, es decir, allí está la materia. Es decir, eso no lo puedes controlar porque es otro país. Puede llevar a acuerdos de colaboración con ese país y tal, desarrollar ese país, pero al final tú tienes que mirar porque tu gente tenga una salida, que tenga estudios, que nuestra gente, la generación más preparada de esta provincia, se nos está yendo para Madrid, para Londres, para Lisboa. Entonces lo más importante es empezar las cosas por la base, ¿no? Es decir, que haya trabajo, infraestructura, planes de trabajo, de formación, para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan que acudir, pues, por ejemplo, al narcotráfico. Es verdad que aparte de eso el problema existe, y bueno, pues hay que apostar también. Es decir, en los últimos años el Partido Popular pues ha desmantelado prácticamente la provincia en lo que se refiere en efectivo, ¿no? Es decir, tenemos a nivel nacional 20.000 policías y guardias civiles menos en nuestro país. Eso influye en eso, influye en el narcotráfico, influye en el fenómeno, en el drama de la inmigración, influye en todo el trabajo que realizan los policías y los guardias civiles, ¿no? Es importante tener recursos jurídicos, y los juzgados no pueden estar hasta aquí de papeles. Es decir, hay que ir trabajando de todo un poco, y claro, por eso digo, hacemos ese análisis de qué se ha hecho en estos 40 años. Cádiz es la única provincia que ha tenido 3 fiscales antidroga. Aquí han estado los grecos, es decir, aquí mafias organizadas a la altura de Madrid y de Barcelona, incluso por encima, ¿no? Es decir, son datos graves. Nuestra provincia necesita pues un estatus especial, pero no porque seamos muy peligrosos, sino porque nos tienen que dar más oportunidades para generar esos puestos de trabajo, y para de alguna forma es la mejor forma de acabar con el narcotráfico, que la gente tenga. ¿Usted qué quiere? Es decir, tú le preguntas a cualquier persona, ¿usted qué prefiere? Un trabajo digno, no trabajos temporales de 2 horas, de 3 horas, un trabajo digno en que se pueda ganar la vida, o con el narcotráfico. Bueno, la gente te va a decir que quiere un trabajo digno, ¿no? Nadie le gusta acabar en la cárcel, ¿no? ¿Por qué cree que el gobierno no pone los medios suficientes para luchar contra el narcotráfico? ¿Simplemente para ahorrarse personal? Bueno, yo creo que esta crisis que nos han contado, bueno, pues el gobierno ha tenido la posibilidad de recortar en algunas cosas,
y cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Si nosotros estuviésemos en el gobierno, pues desde luego hay cosas en las que nos recortaríamos, en sanidad, en educación, en seguridad, que es muy importante, y a lo mejor hubiésemos reducido pues en gasto de armamento, por ejemplo, en otras cuestiones que, a ver, todo es importante, pero cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Y el gobierno ha preferido, pues bueno, pues acabar o bajar en la plantilla de policías y guardias civiles, de profesores, de médicos, esas cuestiones que yo creo que son básicas para una sociedad. Ya aprovecho para preguntarle, usted, como hemos dicho, es guardia civil, no un análisis numérico, sino con Podemos en el gobierno, en un hipotético gobierno, ¿cómo sería la Guardia Civil, si de usted dependiera? Pues lo llevamos en nuestro programa electoral, pues la Guardia Civil seguiría existiendo, la Policía Nacional. Nosotros lo que hemos propuesto en nuestro programa electoral es que los guardias civiles tengan derecho sindical en un siglo XXI, porque además en Alemania, fíjate, te pongo el ejemplo siempre de Alemania, que es con lo que nos gusta, con el que a Rajoy le gusta comparar España, ¿no? Sí. Algunas veces lo hace con Venezuela también, ¿no? Pero bueno, en Alemania, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen sindicato, tienen derecho sindical. Es decir, si en Alemania, que es un país moderno, es un país democrático, las Fuerzas Armadas tienen derecho sindical, ¿por qué aquí un cuerpo de policía no lo puede tener? Pues, por ejemplo, pues que tengan derecho sindical, acabar con esa brecha salarial de que un policía nacional y un guardia civil cobre 900 euros menos que un mozo de escuadra y un ertzaina, que haya una... que además me parece muy importante, una coordinación real y efectiva, es decir, esto para el que no conoce el mundo de la policía, de la Guardia Civil, de los cuerpos de policía, pues muchas veces ni se comparten bases de datos, es decir, se han dado muchas circunstancias en las que un policía en Guardia Civil, incluso un policía municipal, están investigando a la misma persona o están persiguiendo. Bueno, pues esto no puede suceder porque va en contra de esa operación, es decir, se puede ir al traste de esa operación, y porque además hay que optimizar recursos, ¿no? Si ya hay uno investigando algo, ¿para qué tiene que investigar el otro? Es decir, y además para compartir esos datos, ¿no? Es decir, para que la operación salga mejor. Es decir, o como sería la policía y la Guardia Civil si nosotros estuviésemos en el gobierno, pues una policía del siglo XXI, modernizada, con medios, con chalecos antibalas, que además la primera iniciativa que yo llevé al Congreso, la primera vez, una proposición no de ley, fue pues precisamente de dotar de chalecos antibalas a policías y guardias civiles, que en muchos casos se lo tienen que comprar ellos, ¿no? Sí, aquí mucho patriotismo, mucha bandera y tal, pero a la hora de la verdad tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues bueno, pues en chalecos antibalas, con sueldos bastante precarios, sin derechos, sin medios, ¿sabes? Pero bueno, pues esa fue la primera, que además se aprobó por unanimidad, todos los partidos, ¿no? ¿Cree que aprovechando el problema catalán, con ese patriotismo y esas banderas que se han sacado a la calle, se ha utilizado políticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Se ha utilizado porque además el problema catalán es un problema político, punto. Y hay que hacer política. Además, me acuerdo de una frase de Iñaki Gabilondo, que para mí es uno de los periodistas mejores en este país, ¿no? Muy lúcido, decía que había que hacer políticas con mayúsculas, ¿no? Y entonces, bueno, y de hecho hace unos días he escuchado no sé si era ayer, en la cadena SER, una encuesta en la que cada día más todos los ciudadanos españoles estaban convencidos de que la situación de Cataluña se solucionaría con una encuesta pactada entre el gobierno central, acordada, que es lo que venimos nosotros defendiendo desde el principio, es decir, que hemos sido coherentes. Entonces, bueno, el gobierno lo que no puede pretender es, llevando a policía y guardia civil y utilizando los órganos judiciales, solucionar el problema. Si se ha cometido alguna ilegalidad, bueno, pues se tiene que actuar, vale, bien, pero esto no quiere decir que se vaya a solucionar el problema. O pensamos, y después otra cosa, es decir, el problema de Cataluña no es de 3 meses, no es desde que ha venido Podemos. Cataluña lleva 30 años, ¿no? Es decir, porque los que critican ahora al PDK, es decir, a Convergencia y Unión, eran los que pactaban con ellos. Es decir, que Aznar, la primera vez que llegó al gobierno, fue gracias al señor Pujol, y el Partido Socialista también ha gobernado pues con el PNV, con el Partido... Es decir, que al final parece que la culpa la tenemos nosotros de todo, que estamos acostumbrados entre otras cosas, ¿no? Pero esto viene de hace muchos años, y hay que abordar, pues bueno, pues una reforma de la Constitución, respetar el Estado plurinacional, porque es así, es decir, tenemos naciones dentro de España, y nosotros lo que queremos es, si hubiese un referéndum, lo hemos dicho, es decir, nosotros queremos que Cataluña no se vaya de España. Y, en fin, no me pueden acusar de independentista, yo soy de la isla, ¿no? Estaría, ¿no? Quiero decir que al final, pero para eso hay que enfrentarse a las realidades que tiene este país. Tenemos que negociar, que dialogar, convencer, enamorar a los catalanes, al que se quiera ir. Desde luego apuesto, y creo que con un gobierno de Pablo Iglesias
desde luego yo creo que muchos catalanes no se querrían ir. Con Rajoy a lo mejor me voy hasta yo. Con motivo del problema catalán precisamente y de que muchos guardias civiles tuvieran que ir a Cataluña, se despidió en muchas comandancias de la Guardia Civil de toda España, se despidió a los agentes con gritos de "a por ellos". ¿Sintió especial pena al ver esas imágenes? Bueno, yo creo que, a ver, aquello se magnificó un poco, ¿no? Yo creo que estoy convencido, conozco mucho, bueno, después de 25 años, pues imagínate todos los compañeros que tengo Guardia Civil, ¿no? Y no creo que la intención de las personas que despedían a los Guardia Civil era como que vais a la guerra ni nada de eso, ¿no? Bueno, era algo que salió de forma espontánea, sin más nada. Lo que pasa que, bueno, que después están pues los que quieren utilizar, sí o no, que vienen entre los independentistas, los monárquicos, que le digo yo, ¿no? Pero que yo creo que para mí es una anécdota, ¿no? ¿Y le ha costado a usted la defensa del cuerpo, en el caso catalán, le ha costado algún roce en el seno interno del partido? Desde que estoy en política, muchos roces. Pero bueno, yo, después de 25 años, es difícil decir. La diferencia entre que te decía, hay políticos que llevan 30 años en la política, pues yo sí al contrario, me he llevado 25 años en la Guardia Civil trabajando, a pie de calle además, yo nunca he estado en un servicio burocrático que son tan dignos como los que están en la calle, pero bueno, yo he estado en la calle, a pie de calle, con pateras, en Conil, en Barbate, en la costa gaditana, con temas de narcotráfico, y bueno, yo creo que siempre he defendido y voy a seguir defendiendo a la Guardia Civil. Algún roce de mi grupo no he tenido ningún roce, ¿no? Pero bueno, sí, algunos del Partido Popular o incluso de Ciudadanos, ¿no? Ellos se piensan que son más patriotas, ¿no? O que quieren más a la Guardia Civil, pero para demostrar que se quiere la Guardia Civil tenemos que mirar, pues eso que te he dicho antes, ¿no? Cuánto cobran, que no tienen chalecos antibalas, que van en vehículos con 500.000 kilómetros, todas esas cosas que además yo las he sufrido. Hace poco estuve en una concentración de policías y Guardia Civil en Madrid, más de 75.000 policías y Guardia Civil, que era histórica, ¿no? Es decir, nunca en democracia, ni en ningún país de Europa, 75.000 policías y Guardia Civil han salido a la calle reclamando pues derecho, en este caso la equiparación salarial, ¿no? Y estuve hablando con todos los compañeros, en fin, algunos haciéndose fotos conmigo, por esa se piensan que a lo mejor porque soy un político, no, bueno, alguno me llamaba de usted, digo, porque yo, que a ver, que yo soy compañero, es decir, que algún día volveré también a la Guardia Civil, ¿no? No solo en términos numéricos de plantilla y en las dotaciones, también en las infraestructuras. Se nota la apuesta o no del gobierno por la Guardia Civil. Recientemente hubo un caso en Cádiz de cuando cayó una tromba de agua que cedió un techo de la comandancia aquí de Cádiz. ¿Es una norma habitual que estén las instalaciones en un estado precario? Precario, peor, casi, ¿no? Es decir, piensa que prácticamente la mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil que hay en España son de mitad del siglo XX, es decir, o de los años 40, de los años el último que hubo aquí, que ya no está, el de San Severiano, era el del año 47, es decir, bueno, pues de esa fecha hay muchísimos cuarteles en España. Hace poco registré hace tiempo registré una pregunta, me han respondido sobre los cuarteles de la Guardia Civil y la mayoría, bueno, pues están en mal, porque además me califican la situación, pues yo lo pedí así, no me han dado toda la información que yo he pedido, porque eso suele pasar, las preguntas parlamentarias al final no te responden como tú quieres, pero bueno, ¿no? Me han dado mucha información y la mayoría están en mal o muy mal estado, y muchos inhabitables. Y el recorte en los últimos 5 años, el mantenimiento, claro, son casas cuarteles que hay que mantenerle todos los años, pero si además del año 47, pues imagínate, cuanto más viejo es un edificio, más hay que mantenerlo. Entonces el recorte ha sido brutal en lo que se refiere al mantenimiento de los acuartelamientos, que también en eso se debería de notar el patriotismo, ¿no? Pero parece que no. Vamos a una pausa publicitaria, si le parece, y enseguida volvemos con más temas de la provincia de Cádiz, aquí en Punto de Vista, Noche de Televisión Cádiz.